tiempo que me ha tomado a dirigir este santo servicio y tiempo el hermano pastor con la Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, mis amados hermanos? Cristo. Ya su nombre. Gloria. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, hemos cantado al Señor. ¿Cuántos cantaron? Amén. ¿Cuántos cantaron? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas. Amén. Amén. Si usted le ha cantado con todo su corazón, Dios ya escuchó su alabanza. Aleluya. Y la Amén. Biblia dice que Dios nos ha hecho para alabanza de su gloria. Amén. Así que Dios nos ha hecho con un propósito para que usted y yo le cantemos a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de los que estamos presentes, mis amados hermanos. Seamos bienvenidos en la casa del Señor. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos, que ha venido desde Aberdeen con su familia para escuchar la palabra del Señor. Amén. A nosotros nos cuesta de que estamos aquí más lejos, hermano, pero cuando el que tiene hambre, hermano, de la palabra de Dios, no importa la distancia, amén, porque ama a su Dios. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Irma. Dios bendiga a todos los hermanos que vienen de Centralia. Dios bendiga también a nuestro hermano Alfredo también. Dios bendiga a Aaron. Dios bendiga a nuestro hermano, se me olvidó su nombre, hermano, Regino, su esposa y la familia. Dios bendiga a todos los que estamos presentes. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Somos una familia en el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Dale esa palma fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios bendiga a nuestros hermanos, amigos que van a ver por medio de Facebook, por medio de YouTube también, ya que la palabra del Señor usa un medio, hermanos, para que también, mis amados hermanos, la palabra del Señor sea transmitido a través de un medio. Gloria a Dios. Hace un tiempo para atrás empezamos a transmitir por medio de Facebook, hermanos, y en esta tarde nuestra hermana Irma dice: yo estaba escuchando esa palabra, dice, cuando estaba cerrado la iglesia, estábamos transmitiendo palabra en vivo por medio de Facebook, y lo vemos aquí nuestros hermanos en la casa de Dios. Vale la pena, mis hermanos, amén, transmitir una palabra que llega a diferentes hogares, amén. Así que ese es el propósito, mis hermanos, de que nosotros es necesario que tenemos que predicar la palabra de Dios, porque el tiempo se acerca que Cristo viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación con este mundo. Gloria a Dios. Así que, puesto de pie, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Juan capítulo 3. También la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados. No hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es nacido de Dios. Palabra del Señor. Vamos a orar por la palabra de Dios y por la ofrenda y diezmo que usted ha traído para la obra de nuestro Dios Todopoderoso. Alabe y le glorifique a Dios. Pronto vamos a salir de este lugar. Amén.
porque no se siente el tiempo. Amén. El problema es cuando la iglesia entra, hermanos, en una pereza y les cae el espíritu de sueño. Entonces el tiempo para algunos se alarga el tiempo, pero el tiempo sigue lo mismo. Amén. Pero cuando usted y yo le glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nos gozamos en el Espíritu, no nos damos cuenta cuando el tiempo está pasando, gloria a Dios. Por eso es necesario que la iglesia tiene que darle honra y gloria a su Creador. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí, mis amados hermanos, el centro de nuestro mensaje está en el versículo número 10. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. No cierre su Biblia, hermanos, porque no estamos en la iglesia católica. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de ¿qué? De Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es De Dios. de Dios. Santo. Amén. Amén. Dios tiene hijos Amén. y el diablo tiene hijos. Santo. Amén. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo: Aleluya. en esto se manifiestan los hijos de Dios y también los hijos del diablo. Santo. Aleluya. Y vamos a ver, y el tema dice: la evidencia de un verdadero hijo de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cómo dice el tema? La evidencia de un La evidencia de un verdadero hijo de Dios. Amén. A ver, ¿con cuál se identifica usted? Santo. Aleluya. ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? Es que tenemos que ser claros, tenemos que ser claros, mis hermanos, con la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y es por eso, mis amados hermanos, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron y le creyeron, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos ha dado Jesucristo el poder, amados hermanos, de ser realmente hechos hijos verdaderos de Dios. Aleluya. Entonces aquí vamos a ver unos puntos muy importantes. La evidencia que hay en un verdadero hijo de Dios, mis amados hermanos. Y vamos a ver, dice el punto número 1: un verdadero hijo de Dios se purifica. Amén. ¿Cómo dice el primero? Se purifica. Se purifica a sí mismo. Gloria a Dios. El segundo: el pecado es infracción de la ley. Gloria a Dios. Si no lo ha entendido, más al ratito le voy a explicar. Amén. Amén. El tercero dice: amar a otros así como uno se ama a sí mismo. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la evidencia de un verdadero hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora, si usted es hijo de Dios, identifíquese. Amén. Y si usted siente, hermano, que la palabra como que le va a ser un poco duro, hermano, es porque usted todavía le está sirviendo al mundo y al mismo diablo, hermano. Aleluya. La Biblia dice que el diablo desde un principio pecó, mis hermanos, y la Biblia dice, Jesús dice que es padre De mentira. de la mentira, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque él empezó desde allá en el cielo con una mentira, engañando a los demás ángeles. Dijo que es necesario, voy a hacerme un trono más grande que Dios. Y cuando Dios mira, mis amados hermanos, el orgullo en su corazón, y Dios dice: en vez de que tú te vayas más arriba, usted se tiene que ir hasta allá abajo. Gloria sea el nombre del Señor. Y se trajo, mis amados hermanos, fue derribado el diablo, hermanos, y se trajo una tercera parte de los ángeles, y después se convirtieron en demonios. Se trajo una tercera parte. O sea,
Si hubiese, es un ejemplo que les pongo, si hubiese 100 ángeles, se trajo 25 y Dios se quedó con más. Aleluya. Amén. Por eso la Biblia dice, es más que el que está conmigo que el que está en el mundo. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Por la cual el diablo, mis hermanos, los engañó a aquellos y se vinieron con él. Y la Biblia dice que hay un infierno que fue preparado desde un principio para el diablo y los demonios y a todos los que le siguen. O sea, a sus hijos. Amén. Pero aquí no hay hijos del diablo, hermanos. Santo. Aquí solo hay verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a entrar en el primer punto que dice, se purifica a sí mismo, que es el versículo número 3 del capítulo 3 de Primera de Juan. Dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, cuando habla de Él está hablando de Jesucristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y ese es el punto número 1, hermanos. Si usted es hijo de Dios, usted tiene que purificarse a sí mismo, sin que nadie más le obligue, hermanos. Porque obligado, ni los zapatos se ponen, hermanos, a la fuerza. Hay un dicho así, ¿verdad? Cuando usted está lleno, hermanos, ni por más que le pongan una tortilla no te va a pasar. ¿Por qué? Porque va a ser obligado. Pero cuando usted tiene hambre, usted mismo lo busca. Así es la purificación, la santidad. Uno lo tiene que buscar, bendito sea el nombre del Señor, voluntariamente. Voluntariamente, mis amados hermanos, el que tiene esa esperanza, el que se considera así hijo verdadero de Dios, amados hermanos, usted cada día se va a purificar, bendito sea el nombre del Señor. Sabe que un día le falló a Dios o usted le ofendió a Dios, pero está arrepentido. Entonces usted dice en su corazón, yo ya no quiero ofender a mi Dios, ya no quiero ofender a mi Señor. Entonces se está purificándose cada día, cada momento, porque Él es puro. Porque aquel que nos llamó, hermanos, la Biblia dice que Él es santo. Amén. Y 3 veces santo. Gloria a Dios. Y aquí la Biblia dice, Juan escribe, mis amados hermanos, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es Puro. puro. Él es blanco, hermano. Santo. Él es blanco. Por la cual usted y yo tenemos que venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Para eso, mis amados hermanos, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Porque cuando usted tenga algún pecado, mis amados hermanos, le sea limpiado, le sea quitado por completo con esa misma sangre preciosa de Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario. Pero si usted no reconoce que es un pecador y usted dice, no, yo estoy bien como estoy, no tengo pecado, ama la mentira, ama la fornicación, ama el adulterio, ama, amados hermanos, de mentir, de robar, matar, hermanos, entonces definitivamente usted no es hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios. Santo. Pero déjame decirle, si hay alguien aquí, amados hermanos, en esta noche y se quiera arrepentirse de todo corazón y ya no va a ser el mismo hijo del diablo, sino que va a ser verdaderamente hijo de Dios, entonces se va a purificarse delante de la presencia del Señor. Por eso Jesús dice,
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Amén. No todos. Mucha gente dice, no, yo soy hijo de Dios. Y sus hechos son otros. Amén. Mucha gente dice, yo amo a Dios. Su corazón, hermanos, está negro por completamente. Santo. Le gusta mentir, le gusta chismear, le gusta robar, le gusta fornicar, le gusta adulterar. Todo pecado, hermano, y dice que es hijo de Dios. Y aquí la Biblia me dice que Jesús, Él es puro. Amén. Y aquel que ama a Dios y es hijo de Dios se tiene que purificarse cada día, cada momento. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, porque la senda del justo es como la luz De la aurora. de la aurora, Amén. que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Aleluya. Así es la senda del justo. Así es el camino del justo, mis hermanos. Amén. Se arrepiente hoy, que quizás el diablo va a llegar a decirle, mira, ¿sabes qué? A ti te gustaba la marihuana, a ti te gustaban las drogas, a ti te gustaba el licor, a ti te gustaban las mujeres, a ti te gustaba a los hombres, a ti te gustaba todo. Mira, ¿sabe qué? Ahí te va. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted le dice al diablo, ¿sabe que el diablo? Ya no soy tu hijo, no quiero obedecerte. Yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted se purifica, aleluya. Usted es limpiado por la sangre preciosa de Jesús. Porque el diablo es así. El diablo es astuto. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, mis hermanos, se le apareció el diablo a Jesús, mis hermanos, cuando Jesús tenía ¿qué? Hambre. Santo. ¿Verdad? Se le apareció, mis hermanos. Dice la Biblia que Jesús tuvo necesidad de pan, tuvo hambre. Amén. Y el diablo le dice, esa es mi oportunidad ahora de ganar a este supuesto hijo de Dios. Santo. Y le dice, y el diablo se acerca, hermanos. Esto está en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Entonces, mis hermanos, se le acerca a Jesús y le dice, si de verdad tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en ¿qué? Pan. En pan. ¿Sabe lo que quería el diablo con Jesús? Era que el diablo quería que Jesús le obedeciera a él. Y es lo mismo lo que el diablo está buscando hoy de cada uno. El que es obediente al mismo diablo, el diablo te aplaude, te dice, bueno, hijo, obediente eres tú, bendito sea el nombre del Señor, te va a decir el diablo. Pero usted deja de ser hijo del diablo, se pasa a ser hijo verdadero de Dios. Usted le da la espalda al mismo diablo, por la cual él se va a levantar contra ti. Pero dile, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gloria sea el nombre de Dios. El diablo es astuto. Por la cual, si usted es un verdadero hijo de Dios, demuestra esa evidencia. Amén. Purifíquese Gloria a Dios. cada día más. Santo, aleluya. La palabra purificación o purificar significa puro, blanco, limpio, mis amados hermanos. Eso es. Amén. Transparente. ¿De dónde? En este mundo. Amén. Usted es puro cuando la gente te vean. No te vean, amados hermanos, como hijo del diablo. Te vean, este varón es un hijo de Dios. Amén. Esta mujer es un verdadero hijo de Dios. Entonces Dios se glorifica en su vida. Aleluya. Y Dios, amados hermanos, dice, todavía tengo hijos en la tierra que me obedecen, que se purifican y se apartan del pecado. Y esa es la evidencia que nosotros vamos a dar, mis amados hermanos. Aquí en este mundo tenemos que purificarnos.
Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que nosotros somos una carta leída por todos. Amén. Ahí, hermanos, pues si usted profesa una fe que es hijo de Dios y usted ama la mentira, ¿sabe qué? La carta que dice en su espalda, ¿qué dice? Mentiroso. Mentiroso. Ese no es hijo de Dios. Dice otro. Dice una cosa con su palabra y sus hechos dice, no, realmente ese no es hijo de Dios. ¿Y sabe por qué la palabra del Señor nos habla? Porque el Señor viene por una iglesia pura. Amén. Viene por una iglesia sin mancha, Amén. sin arrugas, sin contaminación. Iglesia del Señor. Y Dios está preparando a su pueblo porque Él viene pronto. Él viene pronto, iglesia. Y cuando Él venga, nosotros no vamos a ser avergonzados, mis hermanos. Amén. No vamos a ser avergonzados porque el Señor va a venir por nosotros. Aleluya. Aleluya. Y vamos a ver un versículo de la palabra del Señor. En el mismo, Primera de Juan capítulo 4, versículo capítulo 4, versículo 17. Es la parte última del versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en que nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este Mundo. ¿Cómo vivió Jesús aquí en este mundo cuando vino? ¿Vivió en pecado? No. No. La Biblia dice, el versículo que leyó nuestra hermana en la lectura, pero más adelante, dice que no hubo pecado ni salió pecado en Él, aleluya, porque todas las transgresiones o el pecado del pueblo, Él lo llevó, mis amados hermanos. Él fue inmolado en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, por la cual Él no fue en la cruz por sus pecados. Aleluya. Él no fue. Amén. ¿Cómo se llama aquel hombre que fue suelto en ese día, amados hermanos, de la crucifixión de Jesús? Barrabás. Llamado Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Era un hombre inicuo, dice la palabra. Santo. Y la palabra inicuo, un hombre violador, asesino, quién sabe cuánto más, hermanos. Tal vez era el líder de un cártel o de un narcotráfico, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabiendo, hermanos, que ese hombre necesitaba ser crucificado, pero a él le dieron la libertad y Jesús fue colgado en su lugar, aleluya, por la cual él no hubo pecado en su boca ni en él, mis amados hermanos. Él es puro. Así nosotros tenemos que estar en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor, porque nosotros somos real y verdadero hijo de Dios. Amén. Entonces así nosotros tenemos que estar, amados hermanos, delante de la presencia en este mundo. Que el mundo nos conozca que realmente usted y yo somos hijos verdaderos de Amén. Dios. Aleluya. Otro versículo Santo. en el mismo libro, Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Amén. Dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién es Jesús? Amén. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Santo. Bien. Hijitos, dice Juan, hermanos, mis pequeños, mis chiquitos, mis amores,
Dice Juan, hermanos, es para que nosotros nos acerquemos en el tiempo de la venida, para que no estemos lejos de Él en cuanto a su venida, para que nosotros no seamos avergonzados. Aleluya. El que profesa a Jesús como Señor y suficiente Salvador, amados hermanos, usted y yo no vamos a estar avergonzados en ese momento, en ese día, cuando el Señor venga, mis amados hermanos, nos presente ante el Padre y va a decir al Padre: ¿sabe qué? Antes ellos eran pecadores, pero han sido purificados por mi sangre. Ahora que los presento, son puros, se han purificado. Aleluya. Y esa es la verdadera evidencia que hay en un hijo de Dios. Amén. Que se purifica, se prepara para la venida del Señor. Amén. Y no se avergüenza del Evangelio. Por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es Poder de Dios. poder de Dios. Aleluya. Pero aquel que se avergüenza del Evangelio, mis hermanos, pobre de usted. Pero yo sé que todos los que estamos aquí somos verdaderamente hijos de Dios y nos estamos purificándonos cada día, cada momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el punto número 1 acerca de la purificación. Es ser puro, mis hermanos. Es ser transparente. Es ser blanco. Porque aquel que nos ha llamado, dice la Biblia, que Él es puro. Y Él es, primera de Pedro dice, Él es santo y 3 veces santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el punto número 1. Que Dios quiere que nosotros seamos hijos purificados. Amén. Por medio de su sangre. Aleluya. Aleluya. Número 2. El pecado es infracción de la ley, que es el versículo 4. Amén. Léelo en su Biblia, mis amados hermanos. Todo aquel Todo aquel que comete pecado que infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. de la ley. Mira, aquel que practica el pecado, hermanos, ha quebrantado una norma, una regla, una ley. Amén. ¿Cuántos tienen licencia aquí, hermanos? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Cuando usted sabe muy bien la ley del tránsito y usted se pasa en una luz roja, ¿sabe lo que le espera? Una multa. Santo Dios. Y usted no se va a escapar de una multa, mis hermanos. No. Pero si usted no supiese la ley y no tuviese licencia, la ley es justa. Te va a decir: no te preocupes, te perdonamos esta vez porque usted no sabe la ley. Usted no conoce la ley. Entonces, tal vez te pone un cargo, pero es menor que los que saben realmente la ley. Ahora, el pecado es infracción de la ley. Ahora, si alguien conoce la palabra de Dios y practica el pecado voluntariamente, entonces está haciendo una infracción de la ley. Aquel que sabe que no puede mentir y miente, ¿sabe qué? Está teniendo un problema con Dios. Amén. Y aquel sabe realmente que no puede engañar y está engañando, está violando la ley de Dios. Aleluya. Aquel que sabe que no puede fornicar y está fornicando, está violando la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y por la cual, mis amados hermanos, el pecado es infracción
de la palabra de Dios, de una norma, de una regla de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Si usted se identifica como hijo de Dios, no practiques el pecado, porque el pecado es del diablo, dice la palabra de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, sabemos hacer las cosas bien y no lo hacemos, ese es pecado. Amén. 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 Si usted sabe muy bien que hay culto jueves, usted no aparece en ese culto, eso es pecado también. Amén. Hay culto el sábado, hay culto el domingo, usted dice, o por decir así, se hace de la vista gorda, como que no hay nada, no pasa nada. Usted anda en el campo, en el parque, en la playa si es posible, y el culto está aquí, los hermanos están cantando, están gozando, y usted dice, no, a mí no me pasa nada. Usted vive en un pecado porque le está dando la libertad al mismo diablo o a la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Esto se llama infracción de la ley. Aleluya. Está quebrantando una orden de la palabra de Dios, que Dios dice, amados hermanos, que Él busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto es una infracción de la ley. Muchos cristianos hoy en tiempo, hermanos, de que dicen, ese no es pecado. ¿Y saben por qué? Porque no leen su Biblia. Es normal, dice. El hombre tiene 2 mujeres, hermanos. Ese no es pecado, dice. ¿Y dónde dice, hermano, que Dios le hizo 2 mujeres a Adán? Nada. Le hizo una sola mujer. Amén. Si a Dios le hubiera placido, hermanos, ¿qué le cuesta hacer 2 a Adán, hermanos? Le hubiera puesto el nombre, bueno, tu primera mujer es Eva y la otra Eulalia. Parecido, ¿verdad? Qué bueno que no hay Eulalia. Una Eva, otra Eulalia. ¿Qué le cuesta a Dios hacer? Y a las mujeres les haga 2 hombres también, ¿verdad? Uno es Adán y otro es Damián. Parecido. Mira, hasta me sale bonito, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? A Dios no le agrada eso. Amén. Aleluya. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. No dijo Dios 2, no. Le haré una ayuda idónea para él. Una nada más. Por la cual, mis amados hermanos, es necesario que nosotros tenemos que volver en el camino del Señor. Amén. Es necesario, si usted es un verdadero hijo de Dios, demuestra esa evidencia. Gloria a Dios. Purifíquese, Amén. no practique el pecado, Amén. porque el pecado es infracción de la ley. Santo. Vayamos en Romanos capítulo 4, versículo 15. Amén. Romanos Aleluya. capítulo 4, versículo 15. Amén. Si alguien lo encuentra rápido, por favor, me lo lee ahí. Por tanto, es por fe para que sea por Capítulo gracia. 4, versículo 15. 4:15. Romanos capítulo 4. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Amén. ¿Qué dice? Solamente ese versículo. Fíjese. Primero se va a descargar. Pues la ley produce ¿qué? Ira. ¿Sabe lo que produce la ley? Ira. ¿Y saben qué significa ira? Enojo,
Tanto. ¿Alguien conoce qué es enojo por acá, hermanos? Todos. ¿Alguien conoce qué es enojo? Amén. No, ¿verdad? Nadie. Fíjense. Y cuando Dios dice, estoy airado con ese pueblo,